Todo comenzó con un vuelo normal desde Reino Unido. 236 pasajeros, unos días de vacaciones, un tour turístico y el clima soleado y las cálidas playas de España esperándolos. Pero nadie sabía que en el aeropuerto de Girona, detrás de esos relámpagos incesantes y la lluvia torrencial, los aguardaba una catástrofe. Un Boeing 757 con buen historial de seguridad, un capitán experimentado y profesional, ni fallos técnicos ni errores evidentes. Entonces, ¿qué realmente causó que esto sucediera? No fue solo un accidente, fue una cadena de fallas ocultas que, como fichas de dominó, cayeron una tras otra. La historia del vuelo 226 Alpha de British Airways. El relámpago rugía, el clima era realmente desfavorable, y la lluvia caía sin parar. A más de 100 millas de distancia, un avión Boeing 757 de British Airways se aproximaba al aeropuerto. En este vuelo estaban 236 pasajeros con 9 tripulantes. Todos abordaron en Cardiff, una ciudad en Gales. La mayoría de los pasajeros eran parte de un tour turístico que deseaban apartarse por unos días del clima nublado y gris de Reino Unido para disfrutar bajo el sol de España. Sabían que en Girona iba a llover, pero no sabían cuán mal estarían las cosas. Pasajeros que en menos de una hora iban a vivir una experiencia muy extraña. El capitán del vuelo era un piloto muy experimentado. Tenía 57 años y más de 17,000 horas de vuelo. El primer oficial tenía 33 años y menos experiencia, y estaba previsto que él dirigiera el vuelo. El avión, un Boeing 757 relativamente nuevo, tenía solo 7 años y un buen historial de seguridad y técnico. En aquel entonces, este modelo se consideraba uno de los más seguros, pero una debilidad de diseño que pasó desapercibida esa noche causó un problema a todos. Antes del vuelo, los pilotos hablaron sobre las malas condiciones climáticas y para estar seguros, decidieron cargar suficiente combustible para volar 15 minutos más, para no tener problemas si había retrasos. También seleccionaron 3 aeropuertos alternativos para ir si la situación en Girona empeoraba. Pero la mala suerte fue que esos aeropuertos tampoco tenían mejores condiciones. Y bueno, esto fue un tema estresante desde el primer momento del vuelo. Era alrededor de las 11:15 de la noche, cuando el avión entró en el área del aeropuerto de Girona. Los pilotos contactaron a la torre de control y pidieron la última información meteorológica. El controlador les dijo que las condiciones climáticas no estaban nada bien. Había una tormenta intensa justo al suroeste del aeropuerto. No había de otra. Redujeron altitud y también advirtieron a los pasajeros que probablemente experimentarían turbulencias fuertes. En el radar meteorológico, los pilotos podían ver la tormenta. Mientras tanto, un rayo alcanzó la parte izquierda del fuselaje del avión, pero por suerte no causó daños significativos. Así que continuaron. El controlador les autorizó a usar el sistema de aterrizaje por instrumentos o ILS para aterrizar, un sistema preciso diseñado para condiciones meteorológicas adversas, como cuando llueve y el piloto no puede ver la pista. La ruta ILS era hacia la pista 20, pero si querían entrar desde ese lado, había 2 problemas. Primero, esa pista tenía un poco de pendiente, y además había viento de cola, lo que hacía muy difícil detener el avión sobre la pista resbaladiza. Por eso decidieron entrar por el lado opuesto, es decir, por la pista 02. Era una decisión lógica, pero había un problema. La pista 02 no tenía sistema ILS. Por lo tanto, los pilotos tuvieron que usar un método más antiguo. El sistema que tuvieron que utilizar era BOR-DME, un método más antiguo de navegación que con ayuda de estaciones terrestres solo muestra la posición y la distancia del avión al aeropuerto. A diferencia del sistema ILS que especifica el ángulo exacto de descenso y la ruta directa de la pista, el BOR-DME tiene mucha menos precisión y el piloto debe estimar por sí mismo cómo ajustar la altitud y velocidad. Por ello, usar este sistema en condiciones de mal tiempo y poca visibilidad, como aquella noche, hacía el aterrizaje mucho más difícil y arriesgado.
Cuando obtuvieron el permiso de la torre, el capitán decidió tomar el control del avión del primer oficial, porque tenía más experiencia y pensó que podría manejar mejor el difícil aterrizaje en la tormenta. Pero desde ese momento, las cosas empezaron a empeorar. Alrededor de las 11:20 de la noche, el capitán activó los aerofrenos para reducir la altitud más rápido. Pero mientras revisaba la lista de chequeo de aterrizaje con el primer oficial, quitó la mano de la palanca del aerofreno y se olvidó de cerrarlo. Esto hizo que los motores trabajaran con más potencia para mantener la velocidad, lo que significaba que se consumía más combustible. Se consumieron alrededor de 400 kilogramos de combustible extra. En esas malas condiciones meteorológicas, esta reducción de combustible limitó más las opciones de los pilotos para las siguientes decisiones. Al acercarse al aeropuerto, la tormenta había empeorado. En esos años, la mayoría de las cabinas de los aviones tenían un diseño clásico y aún usaban cartas de aproximación en papel. Las cartas y gráficos de aterrizaje estaban colocados en un soporte con pinza, normalmente frente a las rodillas del capitán, para que fueran accesibles. La turbulencia fue tan fuerte que las cartas se cayeron del soporte y el capitán no pudo recogerlas. Desde ese momento tuvo que seguir preguntando las velocidades y altitudes al primer oficial. Finalmente, cuando solo quedaba un minuto para aterrizar, el controlador los sorprendió con una mala noticia. Les dijo que la dirección del viento había cambiado, y exactamente era al revés, por lo que ahora soplaba de nuevo de cola a una velocidad de 12 nudos. Aterrizar a esa velocidad y en esas condiciones de lluvia y tormenta era muy peligroso, por lo que el capitán decidió volver a levantar el vuelo y acercarse por el lado opuesto de la pista para aterrizar. Elevó el avión a 5.000 pies y se preparó para aterrizar desde ese lado de la pista. Antes quisieron comprobar si todavía el viento seguía en su contra. Podrían dirigirse a Barcelona. En Barcelona las condiciones tampoco eran buenas, incluso peor, y debido a la pérdida de combustible, ir hacia Barcelona también era un poco arriesgado. Ahora solo tenían una oportunidad más para aterrizar. Viento y lluvia, oscuridad e inundaciones. Y solo una oportunidad para tocar tierra. El avión se movía de un lado a otro en una turbulencia fuerte y se escuchaba con mucha fuerza la lluvia golpear el parabrisas. A menos de 30 segundos para aterrizar, el capitán apagó el piloto automático y tomó el control manualmente. En un momento logró ver por su ventana y notó que el avión estaba un poco más alto de lo ideal para el aterrizaje. Rápidamente bajó la nariz para corregirlo, pero de nuevo la oscuridad absoluta tomó el control y no pudo ver la posición de la nariz. No tenía idea a qué distancia se movía ni cómo estaban la posición y el ángulo. Así que mantuvo la posición previa hasta que el sistema de advertencia de proximidad al suelo se activó de repente. Sink rate, pull up. Sink rate, pull up. Este mensaje es una de las advertencias más críticas para evitar un accidente. Y en otras palabras significa, oye, estás bajando muy rápido, despacio. Esta advertencia se activa cuando la velocidad vertical del avión es mayor de lo permitido para aterrizar. ¿Cómo se resuelve? Normalmente los pilotos deben cancelar el aterrizaje y realizar un go-around o suavizar un poco el ángulo. En este vuelo, la primera opción no era viable porque esta era su última oportunidad para aterrizar. Así que solo quedaba la segunda opción. Pero antes de que el piloto pudiera reaccionar, el avión impactó fuertemente con la nariz en la pista y después volvió a levantarse en el aire. El golpe fue tan fuerte que el capitán fue lanzado hacia adelante, presionando la columna de control, y el avión volvió a la pista para chocar otra vez. Esta vez el impacto fue tan severo que el tren de aterrizaje delantero se introdujo en el fuselaje. Y ahí apareció el defecto de diseño. Los equipos electrónicos más importantes estaban justo debajo de la cabina, donde el tren de aterrizaje al introducirse pegó directamente contra ellos. El sistema eléctrico del avión falló y colapsó. La oscuridad aterradora en la pista ahora cruzaba el fuselaje del avión y se metía en los corazones de los pasajeros. Esa era la menor consecuencia del fallo eléctrico. Ahora todos los spoilers, los empujes inversos, los sistemas antideslizamiento, los frenos automáticos e incluso el registrador de datos de vuelo se habían desactivado. El avión se estrellaba en tierra sin ningún sistema electrónico y seguía avanzando. El controlador no entendió lo que ocurrió. Solo vio un rastro de luz en la oscuridad por las chispas en la pista, y luego la oscuridad total otra vez. Ese número de chispas en la pista no es una buena señal. Rápidamente presionó el botón de estado de emergencia, pero esta cosa maldita no funciona.
Por otro lado, dentro del avión, la situación seguía empeorando. Todas las ruedas delanteras se habían introducido en el fuselaje por el fuerte impacto de la nariz contra la pista. En el avión hay 4 cables que están relacionados con el empuje. Los sistemas son responsables de controlar la potencia de los motores. La peor parte del asunto fue que 2 de esos 4 cables se rompieron y por mala suerte, esos 2 estaban conectados a los aceleradores para reducir la potencia de los motores. El resultado fue que en vez de disminuir, la potencia de los motores comenzó a aumentar. El avión sin control avanzaba con fuerza y velocidad sobre la pista resbaladiza y nada podía detenerlo. Se deslizó por 1 kilómetro en la pista hasta que salió de ella. ¿Pero a dónde fue? Ni ellos sabían exactamente, ni el controlador. Con gran velocidad se dirigió hacia el césped mojado al lado de la pista. Primero golpeó una pequeña colina, luego volvió a levantarse un poco del suelo y pasó la cerca alrededor del aeropuerto. Este avión no parecía querer parar, hasta que unos momentos después golpeó el suelo. Se partió en 3 y finalmente se detuvo. En el momento en que el avión golpeó el suelo, la cabeza del capitán chocó con el pilar de la ventana y se desmayó. La situación dentro de la cabina era muy desordenada y caótica. Algunos asientos se soltaron del piso. Los compartimentos sobre las cabezas de los pasajeros también se habían abierto y sus maletas y bolsas estaban fuera. Pero de manera increíble y milagrosa, la mayoría de los pasajeros no habían sufrido daños. Sí, lo oyeron bien. El avión se estrelló 2 veces contra el suelo. Su sistema eléctrico estaba completamente apagado. Se partió en 3, pero la mayoría de los pasajeros estaban bien y lograron salir rápidamente del avión. El capitán también recuperó el conocimiento pronto y pudo salir del avión junto con el primer oficial. 44 de los pasajeros resultaron un poco heridos, pero ninguno estaba en estado grave. Todos salieron del avión y, esperando ver a los equipos de rescate y a los camiones de bomberos, se dieron cuenta de que no había nadie. Estaban completamente solos en un campo embarrado bajo la lluvia y en la oscuridad. ¿De verdad nos estrellamos pero nadie vino a buscarnos? ¿Esperan que volvamos caminando? Pues sí, exactamente eso fue lo que pasó. El controlador de la torre vio las chispas del avión al aterrizar, pero no sabía qué había pasado después. La alarma tampoco funcionó. Por lo tanto, llamó a los bomberos y les dijo que había perdido contacto con el avión y no tenía idea de dónde estaba o qué había pasado. Acertó al suponer que el avión debía estar hacia el sur del aeropuerto. Todos los camiones de bomberos se dirigieron hacia el sur de la pista. Luego, al ver que por allí no había nada, volvieron hacia el norte de la pista. Y aquí es donde la historia se pone curiosa. Increíblemente, un pasajero caminó desde el lugar del accidente hasta la terminal para llegar al personal de seguridad del aeropuerto. Imaginen a un hombre mojado, embarrado y ensangrentado, en medio de la oscuridad, viniendo hacia ustedes y diciendo que es un pasajero del avión estrellado 226 Alfa. ¿Podrían venir a ayudar? Finalmente, después de 18 minutos de búsqueda para encontrar el avión y 6 minutos de esfuerzo para llegar hasta él en el barro, los bomberos llegaron a los pasajeros. La lluvia era tan intensa que algunos pasajeros quedaron atrapados en el lodo y tuvieron que ser rescatados. Por eso tardaron más de 1 hora en llevar a todos los pasajeros a la terminal. La parte buena fue que, con toda esta situación, todos los pasajeros sobrevivieron al accidente. El informe final de este incidente fue preparado por la Oficina de Investigación y Análisis de Accidentes Aéreos de España. Los inspectores hablaron con algunas de las personas que fueron testigos la noche del accidente y se dieron cuenta de que las luces de la pista del aeropuerto, debido a la tormenta eléctrica, se apagaron y encendieron al menos 3 o 4 veces. Una de estas interrupciones ocurrió justo unos momentos antes del aterrizaje del vuelo 226 Alfa. Pero cuando les preguntaron a los pilotos, dijeron que ni notaron el apagón de las luces porque toda su concentración estaba en los instrumentos de la cabina y tenían la cabeza agachada. El primer contacto del avión con el suelo fue completamente inesperado para la tripulación. Los pilotos esperaban oír, como siempre, los anuncios famosos de 50, 50, 40, 30, 20, 10. 10 pies que les indican cuánta distancia hay hasta el suelo y el momento exacto para el flare. Levantar la nariz para un aterrizaje más suave. Pero esta vez no hubo señales del conteo regresivo. La razón fue que el sistema de advertencia de proximidad al suelo del avión, GPWS, en lugar de dar esos números, había activado una alerta crítica y solo decía Sink rate
Pull up. Sink rate. Pull up. Esta alerta significa que la tasa de descenso del avión es mayor de lo permitido y hay peligro de colisión con el suelo. Cuando esta alerta se activa, el sistema automáticamente corta otras alertas como esos números de altura, porque la prioridad es el peligro más inmediato. Pero el problema es que tasa de descenso solo indica que la situación es peligrosa, pero no dice cuánta distancia hay hasta el suelo. Por eso el capitán bajó la nariz del avión antes de lo normal, lo que causó que impactara con la pista. Con todos estos problemas y presión, fue casi un milagro que el avión saliera exactamente por donde todavía había un espacio libre en la pista. Si hubiera salido solo un segundo antes o después, habría chocado con los árboles. Aunque todo el incidente parecía una serie de infortunios imposibles, el informe final ofreció recomendaciones importantes para el futuro. Entre ellas, que Boeing debe cambiar el diseño de la parte delantera del tren de aterrizaje y los equipos electrónicos de manera que el impacto o el daño del tren de aterrizaje no provoquen la falla total de los sistemas. También se le indicó al aeropuerto de Girona que refuerce la seguridad alrededor de la pista, por ejemplo, eliminando árboles y nivelando el terreno. Pero a todo esto, si tú fueras el piloto, ¿qué harías? Cuando estás solo a unos segundos de aterrizar, el combustible es escaso, las luces de la pista desaparecen y la voz de alerta grita en tu oído: tasa de descenso. ¿Harías un go-around? ¿Tomarías el riesgo? ¿Confiarías en los instrumentos o en tu vista?